Con los economistas, con Jorge, sí, ¿verdad? Dos de los más importantes economistas cordobeses, Jorge Ingaramo, que fue funcionario del Gobierno Nacional durante muchos años, hace ya un tiempo, no de este gobierno, y Lucas Navarro, que es el director del Instituto de Investigación Económica de la Bolsa. Gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, empiezo por Jorge porque lo escuché como un discurso muy fuerte esta mañana. Incluso antes, Jorge, que abrieran los mercados. A las 7:15. Vos dijiste, si el gobierno no llama a elecciones rápido, el Congreso Nacional no llama, adelanta las elecciones de octubre para consagrar definitivamente a Alberto Fernández y darle cierta certeza, terminamos peor que Alfonsín. Más o menos algo así. Sí, yo no hubiera abierto hoy el mercado cambiario, directamente no lo hubiera abierto, porque así no pasaba todo esto que pasó. Hubiera llamado al candidato Fernández, le hubiera ofrecido alguna transición negociada. Evidentemente eso incluía que estos 4 meses que faltan para el 10 de diciembre permitirían ahorrarse un montón de reservas, recibir los dos envíos que faltan del Fondo Monetario Internacional, permitir el ingreso de la divisa de la cosecha gruesa que está pendiente. Y bueno, ¿cuál sería el modelo? No es que la gente no vote y que se anticipe, simplemente que se acorten los plazos. Esta locura que tenemos nosotros de empezar en agosto y terminar en diciembre con las elecciones es una cosa que... Está bien. Dicho sea de paso, ya que se puede reunir el Congreso y cambiar la ley electoral, sacar ese día 10 de diciembre, que es nefasto, porque son 15 días antes de Navidad, cuando asume un nuevo gobierno, que vaya a saber en qué condiciones puede... Sin un acuerdo político, vos decís que las cosas necesariamente terminan mal. Yo creo que el vacío político es inmanejable económicamente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Laura, me parece bárbaro. Se puede subir la tasa, se puede vender reservas, se puede perder reservas, pero eso no aguanta. El vacío político de un presidente con una lapicera, pero sin poder político, es insoportable. Ahora, yo te pregunto... Además, nosotros ya tuvimos el expediente de Caputo quemando reservas en la época de la señora Lagarde, a mediados del año pasado. Claro. Y fuimos de la primera carta de intención a la segunda carta de intención con el fondo y lo echaron en el medio del camino a Caputo por quemar reservas sin ningún sentido, Claro. digamos. Ahora, ¿qué es lo irracional, Lucas, que vos ves en lo que está pasando? Esas empresas que por ahí pierden el 60%, un dólar que por ahí se vendió casi hasta 70 pesos, porque el dólar no puede tener un precio loco, te estará anclado a algo, digamos, ¿no? A las reservas, a la inflación, a determinadas variables de la economía. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Sin dudas, la reacción del mercado hoy es frente a un resultado que fue totalmente inesperado. Ni el más optimista de los seguidores de Fernández, de la oposición, no hubiera esperado una diferencia tan abultada. Y en cierta manera los precios de los mercados, el mercado cambiario, el mercado financiero, no tenían considerado un resultado como el que vimos. Claro. Y esa es la sobrereacción que ves en el día de hoy. En definitiva, tuviste una volatilidad muy grande. El dólar arranca... Bueno, el viernes había terminado en el mercado mayorista 45, arranca hoy en 52, salta a 60 y luego de las intervenciones del Banco Central, como bien mencionaba Laura, termina en 53,50 en el mercado mayorista. O sea que subió 15 pesos y luego bajó otros 7 pesos en un día. Fue una conducta totalmente inusual y en un mercado que tuvo muy poco volumen de operaciones. Las operaciones del mercado de hoy fueron de 550 millones de dólares, claro, más de 30% de lo que fue el viernes. No hay vendedores. Pero vos creés... En la incertidumbre política no hay vendedores. Jorge plantea que la política, un gobierno debilitado como el de Macri después de la elección de ayer no puede manejar la economía. A ver, habiendo dicho lo que les acabo de decir y completando un poco lo que decía Jorge, en ese volumen transado hoy, el 30% de lo que se transó lo ofertó el Banco Central. O sea, prácticamente había muy pocos vendedores. En este contexto, me parece que es muy importante transmitir calma. Y en esto yo creo que la clase política tiene un rol importante. En el sentido de tanto el lado de la oposición. ¿Quién tiene un rol más importante? ¿Tiene un rol más importante Macri o Alberto Fernández? El gobierno, el presidente, el que conduce el avión, el que tiene que aterrizar el avión es el presidente. Nosotros somos meros pasajeros. Pero el que ganó la elección fue el otro. Pero claro, o sea, el que tiene la lapicera no tiene el poder, el que tiene el poder no tiene la lapicera. Pero también, digamos, el resultado y la lectura es que obviamente que la probabilidad de que gane Fernández es muy alta, dado el resultado que tenemos. Y a su vez las señales que ha dado Fernández en términos de cuáles van a ser sus principales políticas económicas han sido señales confusas y que son las que transmiten esta
esta intranquilidad al nivel de los mercados. Distinto a lo que hace el electorado. El electorado decide basado en variables macroeconómicas, en datos de desempleo, en pobreza, en salarios reales, poder de compra que se ha deteriorado, y esos resultados macroeconómicos que no son buenos se ven reflejados en estos... ¿Cuál es la señal confusa? Hay una misión del fondo en camino. Sí. Le guste o no le guste a Fernández, sus economistas se van a tener que sentar con el fondo, porque si no le van a quemar todas las reservas. El fondo no va a quemar las reservas, y menos aún los desembolsos. El fondo no va a liberar más plata. El tercer trimestre está en curso, o sea, recién empezó el tercer trimestre, así que el libramiento del cuarto trimestre y el del primer semestre del año que viene depende de lo que el fondo piensa que va a hacer Fernández. Es hipotecar faltan como 12.000 millones de dólares de envíos del fondo y 11.000 de liquidación de la cosecha. O sea, que quiere decir que, por otro lado, visto desde el punto de vista político, al propio Fernández se le va a hacer insoportable una transición. En este momento yo creo que Macri y Fernández, más que enemigos, son socios en la desgracia. Porque el propio Fernández le tiene que contestar a la gente que quiere llenar la heladera, que va a esperar que este gobierno se deteriore y si pierde reservas y no tiene capacidad de maniobra, el 10 de diciembre nos vamos a enterar que adentro de la lata hay un cospel. Entonces, Igual, ¿para qué vamos a hacer todo ese sacrificio? Este resultado Además de las contradicciones propias de su propio equipo. Porque ¿quién sabe dentro del equipo de Fernández lo que hay que hacer? Este resultado no le conviene a nadie, ni a Macri, ni a Fernández, y obviamente a todos los argentinos. De todas maneras, yo creo que tenemos que considerar que ha pasado un día, que tenemos una semana larga por delante y que no podemos pensar en mucho en el contexto en el que estamos el día de hoy. Porque yo veo que la diferencia entre ustedes es el optimismo. Me parece que vos sos un poquito más optimista que Jorge. Que vos generalmente soy un poco más optimista. ¿Será la edad? O sea, yo apuesto a que de ambas partes se tome conciencia de la situación por la que se está viviendo. Alguien decía esta mañana que de repente te levantaste después de un resultado de estas elecciones y que somos 20% más pobres. Sí. Todos los argentinos. Este cuidado, Jorge, que planteas de, bueno, no tocar las reservas y no quemarlas, es muy costoso, ¿no? Porque en términos de inflación, en términos de depreciación, pobreza y demás. Pero la pregunta es, ¿cuántos pesos disponibles hay para ir a esas reservas? ¿No? Porque si la dolarización ya se hizo, o el grueso se hizo en el último año y medio, ¿no convendría el central ahí dispuesto a defender el peso y no dejarlo depreciar más de lo que se depreció hoy? Bueno, hay 1.800.000 millones de pesos en depósitos, en pesos. O sea que, ¿cuántas reservas compran esa plata? ¿Cómo hace, digamos, vos crees que la gente se va a quedar en depósitos en pesos con un dólar que no se sabe cuánto va a valer mañana? Y dependerá de la tasa. ¿Pagan alto? Probablemente. Sí. Hoy perdió 18% el peso en un solo día. Bueno, pero si vos das una señal de que no dejas que pierda más, bueno, en una de esas el ahorrista se queda en ese plazo fijo. Bueno, que la den. Me parece que va a ser muy difícil que lo puedan conseguir. A mí me parece que el problema económico tiene el antecedente de un problema político que no está resuelto. Yo lo que veo que plantea Jorge es, señor, el gobierno perdió y va a perder. Y en el gobierno la señal que están diciendo, no damos por perdido el tema, vamos a enfrentar la elección. Entonces es distinta la... Soltar el dólar y no quemas reserva y se la cuidas a Fernández que viene en diciembre, obviamente que va a perder. Entonces, en la alternativa de quemo todas las naves, de eventualmente desconozco el acuerdo con el Fondo Monetario, vendo lo que haya que vender, bueno, lo mejor queda siendo competitivo para octubre. Pero si no haces nada de eso, obvio que vas a perder. Es el razonamiento del macrismo en la actuación de hoy, que fue muy modesta, ¿no? Porque 105 millones de dólares es nada. Pero déjame complementar algo. En este escenario de extrema volatilidad, con estas intervenciones, 165 millones de dólares, lograste bajar el dólar de 60 a 53,50 en el mercado mayorista. Algo pasó, alguna efectividad hubo del Banco Central. El timing con el cual intervino, ojo, fue adecuado y ves un impacto. Después hay que agregar que a medida que, y de acuerdo a lo que está estipulado con el acuerdo o con el fondo, a medida que el central interviene, está retirando más base monetaria del mercado. Entonces eso también... Disculpa que les haga una pregunta para la gente que va al súper. ¿Qué esperamos entonces? ¿La inflación que en su momento estaba previsto que iba bajando y en agosto iba a ser de menos del 2, ahora qué va a ser? No. Vaya a saber. Yo creo que
tenés que esperar cómo se comporta el dólar el resto de la semana. Obviamente, como mencionábamos fuera de cámara, es muy difícil que el dólar vuelva a los 40, va a estar de nuevo en el rango de los 50 y eso te va a generar un traslado a precios. La estrategia antiinflacionaria del gobierno está virtualmente terminada. No hay más nada que hacer. Va a subir la inflación, eso no cabe ninguna duda, y va a subir mucho. Y ahora... Con vacío político y con meras intervenciones en el mercado cambiario que corrijan, digamos, 50, aunque siga 50 ¿Y ahora pesos, cómo si piensa? toman una inflación del 6, del 7 o del 8% mensual, ahí déjame disentir brevemente en cuanto a las magnitudes con Jorge. Tenemos un antecedente de esto que está pasando ahora, que es lo que pasó a fines de agosto del año pasado, donde el dólar se te fue de 30 a 40 y la inflación se te fue a 6,6%. La devaluación del día de hoy fue menor que aquella de agosto. O sea, empecemos por ahí de que es una situación complicadísima. No vimos el final de la historia, puede ir para cualquier lado, pero el problema es que a mí no se me ocurre. Me parece que tenemos que ser un poco más prudentes en la lectura, más allá de lo que vimos en el día de hoy. Digo, no sé qué pensará Roberto, pero a mí no se me ocurre cómo el gobierno le puede echar la culpa y con cierto poder de convencimiento quizá al kirchnerismo de que ganaron ellos y por eso subió el dólar. Y quizá la gente, probablemente mucha gente crea eso. Ahora, si la inflación aumenta, no le va a poder echar la culpa al kirchnerismo. No. La gente se la va a trasladar directamente al gobierno. ¿Cómo piensa Macri ganar una elección así? Es un imposible, es una quimera. Yo creo que lo que está pasando ya excede la cuestión política, electoral, la disputa de una parte y la otra. Me parece que tenés que priorizar la estabilidad de cara a esta contienda. Los políticos argentinos han dado muestra que les interesa más su propio destino personal o como corporación. Yo llamaría al Congreso de la Nación a que cambie la ley electoral y acorte todos los plazos de la primera vuelta, segunda vuelta y entrega del poder. Entonces la carta de intención con el fondo se puede cambiar, incluso con el consenso de los economistas de Fernández, y podemos tener una transición razonable. Y viene el cuarto desembolso del fondo, entra la guita de la cosecha, eso cambia todo. Una pregunta. En cambio, podemos quemar al cohete reservas sin ningún sentido, en medio de un vacío de poder muy grande, eso no le veo mucho sentido. Pero puede haber una corrida cambiaria. No es que la gente no tenga... No es que la gente... Bueno, pues... Corrida cambiaria no puede haber, tengo entendido. Digo, no hay plata para comprar tantos dólares. Sí, ¿cómo no hay plata? Claro, ¿sí? Puede haber no renovación de depósitos y traslado a compra de dólares. Si hay 1.800.000 millones de pesos que están guardados en depósito. Para terminar. Y además hoy no consiguieron renovar las LELIQ. Así que es evidente que los bancos están atrás de algo. Esta semana. Hay dólares, ¿no? Ahora, Porque... esta semana. ¿Qué pasa? Mañana, ¿qué pasa? El dólar se fue a 60 y coso y bajó. La bolsa perdió casi 40%. Mañana, ¿qué pasa? ¿Sigue la bolsa para abajo y el dólar vuelve para arriba? ¿Cómo lo ven? Muy difícil de decir, no se puede predecir. Los mercados pueden reaccionar viendo el vacío de poder. Una acción que bajó 50%, para volver al precio anterior tiene que subir el 100%. Por la famosa ley de cuando una cosa es subir, otra cosa es bajar. Bien. Así que eso... Yo creo que en términos... Las acciones de Argentina no valen nada en este momento. Nosotros, desde la bolsa, hicimos un análisis más del tipo estadístico de las condiciones que enfrentaba oferta y demanda de dólares la economía argentina de agosto y diciembre de este año en relación a lo que fue agosto y diciembre del año pasado, que fue un año bastante complicado también. Y desde ese punto de vista estadístico veíamos que las condiciones son bastante más favorables este año que el año pasado. Ahora, en un contexto político como el que estamos viviendo, todo tipo de análisis de carácter estadístico... No funciona más. Es muy difícil de sustentar. Yo creo que a Alberto le conviene aflojar y hablar con el gobierno. Sí.